Ya. Se me perdió aquí. Seguimos entonces. Paso del mito al logos. ¿Qué tiene que ver esto con la clase anterior, como les había dicho? Si nos ponemos a pensar, el mito habla sobre lo no existente. Los mitos no son reales. Sabemos ahora que no es que haya un dios como Zeus que esté en el cielo viendo si es que se enoja o no se enoja porque algún mortal dijo algo malo sobre él e hizo llover. No. O les quita la lluvia para que haya sequía. No funciona así, no funciona por caprichos divinos, ¿cierto? Sino que la naturaleza tiene una explicación racional. Entonces se relaciona con la clase anterior, que la clase anterior hablamos sobre cuál es el límite entre lo real y lo irreal. Fíjense que lo que ocurrió aquí en Grecia es que se pasó de creer en algo irreal, que era esta mitología, pero que ellos creían que era real, a algo que era muy real, muy lógico y que se necesitaba solo de la inteligencia humana para darse cuenta, que es el logos. Paso del mito al logos. Chiquillos, en filosofía hay un paso que es muy estudiado y es fundamental para entender la filosofía. Hay cientos y cientos de libros que hacen referencia a este paso del mito al logos. Y es el paso de creer en los dioses, en una explicación mitológica del mundo, al paso que se dio a tratar de entender el mundo a partir del uso de la razón, de la inteligencia. Los griegos fueron los primeros en dar este paso. Fueron los primeros en explicar el mundo, en empezar a dejar un poco de lado del mito y empezar a dudar de esta explicación mítica y empezar a usar la razón humana para poder explicar el mundo. Es súper difícil entender por qué en Grecia se dio esto. Sin embargo, ya les mencioné algunas características de Grecia que lo hacen bastante especial. Pero este paso se dio específicamente ahí. Por eso es que es como, imagínense, es como dejar de creer en algo que tú has creído siempre y tratar de darle otra explicación. Es súper difícil. Es salir de un paradigma para entrar en otro, es salir de una manera de pensar que era la que te servía, la que te resultaba, la que todos aceptaban, para empezar a ver el mundo de otra manera. Gracias a este paso es que la filosofía y las ciencias en general empezaron a existir. Porque piensen esto, si no hubiese ocurrido este paso de creer en las explicaciones mitológicas, a empezar a creer en que la razón podía explicar por qué llovía, que era porque la nube se condensaba y a tal temperatura, entonces por eso es que llovía, si no hubiese ocurrido eso, entonces todavía seguiríamos creyendo que hay una infinidad de dioses que regulan y controlan la naturaleza. Podría ser. ¿Habría ciencias naturales actualmente? Quizás no, porque no habría explicaciones lógicas de cómo funciona el mundo. Por lo tanto, este paso del mito al logos no solamente dio paso a la filosofía, sino que también da paso al conocimiento en general, a las ciencias que conocemos y a todas las disciplinas que conocemos. Pero la filosofía, como yo les había dicho, es la madre de todas las ciencias porque la filosofía, inicialmente, los filósofos en esta época en Grecia, en la Grecia antigua, no eran solo filósofos, sino que además estudiaban la naturaleza, estudiaban todo, la política, las artes, sabían de todo. Entonces eran sabios finalmente, no solo filósofos, ¿ya? Y filósofo significa aquel que ama el saber. Por lo tanto, un científico también podría ser filósofo porque también ama el saber. Ya. ¿Cuál es la distinción entonces entre el mito y el logos? Logos significa razón, para que lo anoten. Logos, la palabra logos en griego significa razón. Entonces, el paso, la distinción entre el mito y el uso de la razón, que significa logos, se explica de la siguiente manera. Cuando los griegos creían en los mitos, entonces ellos explicaban el mundo a partir de muchos dioses. En cambio, cuando empezaron a usar la razón o el logos, empezaron a entender cómo funciona la naturaleza o la física. En griego significa physis, significa naturaleza. De ahí viene la palabra física. Usted tiene física como ramo, es el estudio de la naturaleza. El mito es algo arbitrario, es decir, se decidió que este Dios va a explicar tal cosa. ¿Por qué? Porque sí. En cambio, el logos funciona a través de leyes, es decir, la racionalidad del logos, que es la razón, intenta explicar el mundo a través de leyes.
Por lo tanto, va a entender el mundo de una manera ordenada. Ya no va a ser caprichoso. Ya no va a ser que Zeus se enojó conmigo y por eso es que me hace daño. No, va a ser que lo que me está pasando es producto de que no está lloviendo porque quizá el clima está afectando porque, qué sé yo, no sé, por cómo funciona el clima. En el fondo, se dan cuenta que hay leyes naturales que rigen el mundo, por lo tanto es un mundo ordenado. En cambio, antes no, era caótico. El mito se cree cierto y verdadero así de una. En cambio, el logos, cuando pasan a la explicación racional del mundo, se explica a través de argumentos racionales y lógicos. Los argumentos son los que nos van a convencer de por qué las cosas son como son. Ya no es que te digan, no es que esto es así porque sí, ya no, a nadie le sirve. Cuando pasan a entender el mundo de una manera lógica, a partir del logos, a partir del uso racional, entonces los argumentos son los que van a responder y a poder convencerme de por qué las cosas son como son. El mito no se somete a crítica. ¿Por qué? Porque vino de una tradición. Históricamente mis padres, mi abuelo y los papás de mi abuelo y así han creído en estos mitos, por lo tanto yo también creo en eso. En cambio, el logos, cuando usan el logos para explicar el mundo, todo lo que ocurre es sometido a crítica y a debate. Todo se puede cuestionar. Todo es cuestionable. ¿Por qué? Porque estamos intentando llegar a la verdad de las cosas, a lo más esencial. Por lo tanto, aquí está la diferencia entre un mundo, entre un país, entre una generación que vive en el mito y una generación que vive en el logos. De Grecia en adelante empezamos a vivir en el logos. Muy bien. Chiquillos, chiquillas, este paso del mito al logos, si bien es en un momento de la historia, se puede llevar a cabo de muchas maneras. Puede ser entendido también como que se puede extender ese ejemplo y se puede llevar a cabo hasta el día de hoy. Entonces, vamos a hacer una actividad, háganlo ustedes en su cuaderno solamente, no tienen que enviármela porque la semana siguiente vamos a hacer una actividad que sí me la tienen que enviar obligatoriamente. Entonces, piensen en una analogía del paso del mito al logos, de su propia vida o algún hecho histórico. Por ejemplo, antiguamente se pensaba que la Tierra estaba en el centro de la Tierra. Sin embargo, eso no era así. Uy, ahí está incompleto. Sin embargo, eso no era así. Entonces, acá lo que se produjo fue un paso del mito al logos. ¿Por qué? Porque se creía que la Tierra estaba en el centro, pero nadie tenía una explicación muy lógica. Sin embargo, después se dieron cuenta que no, que era el Sol quien estaba en el centro, ¿cierto? En el centro del universo, del sistema solar. Entonces, ahí hubo un paso del mito al logos, pero hay otros pasos del mito al logos que son mucho más cercanos a nosotros. Por ejemplo, hay ciertas creencias que todos tenemos en nuestra mente y que quizás es parte de una tradición que todos nos han enseñado. Como por ejemplo, hay una tradición que nos ha enseñado que las mujeres somos más débiles y los hombres son más fuertes, en todo aspecto. Eso no tiene probablemente no tenga asidero, no tenga una base biológica. Uno como mujer también puede ser muy fuerte y puede soportar muchas cosas, pero nos han enseñado históricamente que no es así. Entonces, si nos ponemos a cuestionar eso y a pensar, ¿será tan cierto? ¿Será que todos los hombres son fuertes? ¿Será algo que tenga que ver con el sexo, con el ser hombre y ser mujer? Entonces, ahí podría ocurrir un paso del mito al logos. Es un mito creer eso. En cambio, pasar al logos es cuestionarlo y argumentar por qué entonces las mujeres no siempre somos más débiles que los hombres, o no es necesario que así sea. ¿Se dan cuenta? Entonces hay mucho de mito en nuestras vidas. Traten de identificar algún mito en el que vivamos y muestren cómo es la parte lógica de este mito. Eso. Así que yo espero que hayan entendido. Cualquier duda me escriben un mail o a mi WhatsApp, ¿ya? Muchos cariños y hagan esta actividad en sus cuadernos. Besos y que estén muy bien.